tardes, jóvenes. Teníamos para hoy que ver desde el artículo, ¿de dónde era? 52. Adelante. Sí. ...63... proceso de contratación, licitación pública... 63... modalidad de contratación por excepción. Ya, ok. Escucho, adelante. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. En ese artículo 63, cuando nos habla de la modalidad de contratación por excepción, nos dice que esa modalidad no se aplica cuando la misma, por falta de previsión de la entidad o no importuna o inoportuna convocatoria del bien o servicio, dice. ¿A qué se refiere eso cuando no se aplica, digamos, esta modalidad? A ver, le explico, le doy un ejemplo. Supongamos que viene una gran inundación y un canal, o donde va un canal y termina un canal, y no hay el canal, obviamente el agua se va a esparcir a los costados y va a inundar las casas. Entonces, se quiere aplicar alguna medida de excepción urgente, ¿sí? Pero sucede que ese canal hace años que estaba previsto hacerlo y no lo hicieron. Entonces, yo no puedo utilizar la la excepción, y le voy a decir, voy a licitar esto por excepción porque van a venir las lluvias en un mes más y quiero hacer el canal. Oiga, ¿por qué no lo preveyó antes? Si usted sabe, hace varios años que sucede esto, entonces quiere decir, ¿no es cierto?, que eso es una falta de previsión. Entonces, y así puedes haber varios ejemplos. Es decir, si algo lo pude prever y no lo hice, no puedo tomar la condición de excepción para hacerlo. ¿Por qué? Porque se sabía que esa cosa iba a pasar y se sabía que esa obra es necesaria y se sabía que había que hacerla ya hace rato. ¿Y por qué no se hizo? Por falta de previsión. Entonces, cuando hay falta de previsión y no se hizo, no puedo aplicar la excepción. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguien más? Pregunta. El 60 responsable por proceso de contratación por excepción. Primero que la MAE, ¿no es cierto?, es la que tiene que hacer el responsable de la contratación. No es el RPC, es la MAE. La autorización de las contrataciones por excepción serán mediante resolución expresa, motivada, técnica y legalmente. No es que la MAE diga se construye tal canal. Nada, señor. Tiene que hacer una resolución expresa, quiere decir que es un documento donde... ¿Ustedes han visto alguna resolución alguna vez? ¿Han visto un decreto supremo alguna vez? ¿Qué es lo que hay al principio? Considerando, ¿no es cierto? Considerando que tal cosa, considerando tal cosa, considerando tal cosa. Esas son lo que se llaman las consideraciones, ¿sí? Y después, ¿no es cierto?, dice, en función de las atribuciones de la máxima autoridad, resuelve. ¿Qué resuelve? Primero, 1, 2, 3. Entonces, en esas consideraciones
de esa resolución, que es expresamente para eso. No puede estar metido en una carta que diga, oiga, mire, yo le comunico tal cosa, pero además le voy a decir que haga tal obra por excepción. No, tiene que ser expresamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir motivada técnicamente? Que esté respaldada técnicamente, que esté justificada técnicamente y que esté respaldada también legalmente. Eso quiere decir una resolución expresa que esté motivada, ¿no es cierto? Y legalmente respaldada. ¿Right? Adelante. Ingeniero, buenas tardes otra vez. Buenas Cuando tardes. hablamos del artículo 65, las causas para esta modalidad por excepción, en el inciso A, ¿qué es lo que nos trata de decir en ese inciso? El inciso A. Supóngase que yo tengo que comprar, ¿no es cierto?, un, un motor, ¿no es cierto? Y que el único que lo vende el motor es, por decir, agencias generales. Y no hay más, ¿sí? No hay más. No hay quien más lo venda. Y si no hay quien más lo venda, obviamente tengo que asegurarme que no hay más quien lo venda. Porque no puede ser que yo saque por excepción algo y sucede aduciendo este artículo A, este inciso A, aduciendo que es el único que lo vende, y si hay otro que lo vende, le puede haber problema. Entonces, o, por ejemplo, yo necesito contratar una obra para poner un tanque de agua en el último piso. Su micrófono, compañero. Ya lo estoy silenciando. Ok, cuiden su micrófono. Les decía que, por ejemplo, yo quiero colocar, ¿no es cierto?, un tanque de agua en el piso 30 del edificio. ¿Qué necesito? Necesito una grúa que tenga más o menos 120 metros de altura y que además me cargue, no sé, 1,5 toneladas en la punta. Y solamente yo busco para contratar, para hacer la contratación, ¿sí? Busco, supongo así que incluso estoy buscando hacer el DBC. Y obviamente para saber el costo, más o menos yo tengo que, como unidad solicitante, saber cuánto cuesta eso. Y busco y me encuentro con que la única empresa que tiene una grúa de eso es una sola. Entonces, ¿para qué voy a licitar? ¿No es cierto? ¿Para qué voy a contratar si hay una sola? Se va a presentar esa una sola. ¿Sí? Y aquí dice algo al final de este inciso que ya lo habíamos conversado antes. Dice, la marca de fábrica no constituye por sí mismo un causal de exclusividad. Es decir, se le ocurre a una entidad comprar una camioneta Toyota Hilux y quiere Toyota. ¿Por qué? Porque la experiencia de la institución le dice que las Toyotas duran más. No puede hacerlo. Tendrá que poner condiciones de especificaciones técnicas para que se pueda presentar Toyota, Nissan o la que sea. A eso se refiere el inciso A. ¿No es cierto? Una de esas también puede ser que se tenga que hacer un estudio y el especialista es un especialista que es el único que sabe hacer eso. El único que sabe hacer eso. Y no hay más quien sabe hacer ese estudio. O que ellos tienen la herramienta para hacer un estudio. A ver, hace algún tiempo atrás,
Había una sola empresa que tenía, ¿no es cierto?, la maquinaria o los instrumentos para hacer ensayos de integridad de pilotes, por ejemplo. Es una sola empresa que lo tiene. Entonces, en ese caso, yo puedo hacer una contratación por excepción. Hola, estoy en clase. ¿Aló? Hola. Bueno. En ese caso, ¿no es cierto? Es una sola empresa que tiene... Hijo, estoy en clase. Aló. Ya, ya, lo veo, gracias. Ya. Ya, ok. Ya. Va a disculpar, es un error que he cometido en un mandado, un documento. Sí. Deme un momentito, por favor. Ok. Entonces decíamos que esa condición es cuando existe un solo proveedor, ya sea consultoría, ya sea construcción, ya sea compra de bienes. ¿Ok? Adelante. Ingeniero, hay en el mismo artículo, en el artículo 65 del inciso D, no, perdón, el inciso B, cuando se requiere experiencia o especialización de un único consultor, supóngase el caso de que sea una empresa internacional, que en Bolivia no hay, pero el precio oscila para un AMPE, ¿no? Pero el AMPE solamente es para apoyo nacional. En ese caso entraría por contrato por excepción, ¿no? Sí, se puede. Se puede. Estos contratos por excepción no se publican en el SICOES, ¿no? O directamente con la entidad. No se puede. Pero lo que tienen de importante es que necesariamente tienen que la MAE, cuando hace por excepción, tiene que pasar, ¿no es cierto?, esa comunicación a la Contraloría. ¿Ok? Tiene que pasar a la Contraloría. Entonces, ahí hay una información que se va a la Contraloría y esa justificación tiene que ser en Contraloría también. Entonces, Contraloría puede, ¿no es cierto?, hacer observaciones, porque puede hacer una auditoría. Como hemos visto, en Contraloría puede hacer auditoría, hace auditorías en forma permanente, que normalmente las hace de una forma, ¿cómo le puedo explicar? De una forma aleatoria en las instituciones, ¿sí? Pero también se puede hacer una auditoría por denuncia, pero, ¿no es cierto?, en el caso de las contrataciones por excepción, tiene que mandarla, ¿no es cierto?, a la Contraloría la excepción y la justificación y todo lo que acabamos de decir. Y por lo tanto, puede la Contraloría hacer una
auditoría. ¿Ok? Ingeniero, disculpe una pregunta. Ahí en el mismo artículo, el inciso F, crea un ejemplo, digamos, que dice adquisición de obras de arte. ¿Cuándo sería, digamos, una contratación por excepción? Una obra de arte. Quiere la entidad, ¿no es cierto?, comprarse un cuadro, no sé, de don Herminio Pedraza, por ejemplo, ¿sí? Es una obra de arte, un cuadro, una pintura. Entonces yo no puedo llamar a licitación, ¿no es cierto?, para comprar un cuadro, si es que yo quiero, ¿no es cierto?, por comprar un cuadro de un determinado autor. Obviamente tendrá que justificar de por qué va a comprar un cuadro de arte, ¿no es cierto? No es lo mismo decir, ya yo quiero comprar original de un cuadro de Monet, por ejemplo, un pintor, y que me va a costar $1.000.000. Tendrá que justificar por qué quiere comprar un cuadro, para qué, etcétera, etcétera. Esas son las justificaciones que tiene que hacerlo. Pero no puede licitarlo, tiene que comprarlo por excepción. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, hablando de las contrataciones por excepción, hay esos 13 casos, ¿no? ¿Cuáles son los más recurrentes que usted ha podido, quizás en su alta experiencia, ver, ¿no? ¿Cuáles eran las más recurrentes por excepción o las más importantes, por decirlo así, ¿no? Lo que se usa a veces, ¿no es cierto?, es la compra de alimentos, ¿sí? Compra de alimentos frescos y perecederos, ¿sí? Por ejemplo, aunque lo hacen también por contratación, el desayuno escolar, pero yo podría comprar alimentos, ¿no es cierto?, en forma por excepción, ¿sí? A ver, ¿qué otra de la contratación? Bueno, esta que está en el inciso H, ¿no es cierto? Esto lo he visto varias veces, ¿sí? Y que existe el Instituto Geográfico Militar. Y el Instituto Geográfico Militar, ¿no es cierto?, que es del Servicio de Geología, Técnico y Minas, Sergiotecmin, son entidades del Estado. Y el Instituto Geográfico Militar, ¿no es cierto?, tiene fotografías y tiene mapas y tiene registros de mapas de todo el país, ¿sí? Entonces, cuando hay que comprar algo de eso, pues lo puedo hacer. Eso he visto bastante el Instituto Geográfico Militar comprar de ahí por excepción. Bueno, ustedes saben que hoy por hoy, ¿no es cierto?, el inciso I, hoy por hoy, el inciso I le está costando a la expresidente Áñez y a todos sus ministros que firmaron un decreto para comprar por excepción armamento, ¿no es cierto?, los gases. Bueno, pero compraron, dicen compraron con sobreprecio. La información de ayer es que era una licitación que ya la había hecho antes el anterior gobierno, el anterior, o sea, el gobierno de Evo Morales, cuando el ministro Romero estaba de ministro, ¿no es cierto?, de gobierno. La misma licitación y por precio más caro de los que compró Murillo. Pero ¿por qué compraron en forma directa? Acá está, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una de las cosas que seguramente se hace con mucha regularidad, la compra de armamento, ¿no es cierto?, equipamiento antimotines. Justamente el tema de los famosos de los gases está, ¿no es cierto?, en equipamiento antimotines. Después, Ministerio de Defensa, adquisición de harina, arroz por la Fuerza Armada. Seguramente, no conozco, pero seguramente las Fuerzas Armadas utilizan este artículo para comprar harina, arroz, fideo, azúcar, aceite para el personal y la tropa. Para mí, mi criterio, no debería hacerse eso. Debería hacerse por una licitación para comprar harina, arroz, fideo, ¿no es cierto? Yo compro, hago una licitación y la compro y después le digo, vaya entregándome de a poco para que no se fregue en el tiempo.
Pero yo podría hacer una compra para 6 meses y decirle al proveedor, hoy me vas a entregar mensualmente tanto lo que he comprado. Pero bueno, la norma le da a las Fuerzas Armadas la posibilidad de comprar esto por excepción. Seguro, no conozco, pero seguro que lo están haciendo, ¿sí? Armamento para la policía también, adquisición de alimentos para la policía. No lo conozco, pero seguramente lo están haciendo, ¿sí? Y de los otros, a ver, contratación de abogados. Bueno, si ustedes leyeran un poco la prensa, también hoy hay sobre la mesa un tema de la contratación de abogados. Se ha contratado, ¿no es cierto?, unos abogados, a una firma de abogados, ¿sí? Por excepción, por un monto interesante, creo que es 1.200.000 bolivianos. Pero ¿qué es lo que se dice? No es lo que se dice, es una empresa, ¿no es cierto?, que su socio, uno de los socios era procurador del Estado, ¿sí? Procurador del Estado, era un funcionario público, ¿no es cierto?, hasta el gobierno de Evo Morales, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Y lo va a defender a quién, el tema es a quién va a defender. Entonces, la contratación de abogado también la he visto varias veces, pero en el caso que se denunció ayer, era que el tema de los abogados, el estudio de abogados, estaba formado, uno de ellos era el procurador del Estado, que era hace poco tiempo. Después de haber inciso modificación, cuando la convocatoria internacional hubiese sido clara. Esta se ha usado bastante cuando una convocatoria internacional hubiese sido declarada desierta por segunda vez. Y en el caso de obra, ¿no es cierto?, cuando la primera convocatoria internacional hubiera sido declarada desierta. Ahora, esto lo han usado también a veces de mala forma, ¿sí? A veces de mala forma. Pero si yo hago una licitación internacional y esa licitación internacional se declaró desierta, puedo, ¿no es cierto? Si es una obra, puedo hacer la contratación por excepción. Muchas veces, a ver, ¿cuál es la trampa que se podría hacer aquí? Yo licito una obra internacionalmente, monto internacional arriba de los 7 millones, ¿sí? La licito y por ahí le pongo un precio muy bajo. La pongo un precio muy bajo. Y como tiene un precio muy bajo, no la puedo, nadie se presenta. Y por lo tanto la tengo que declarar desierta. La norma dice, sí, que si una se ha declarado desierta, tengo que revisar por qué se ha declarado desierta. Y no reviso y digo, bueno, la voy a hacer por excepción. ¿Por qué? Porque me permite la norma que en caso de obra, después de una licitación con una convocatoria internacional, declara desierta, la puedo hacer por excepción. Y ahí en la excepción puedo hacer lo que quiera. Obviamente tengo que justificar, pero la puedo usar también de mala forma. ¿Sí? Derogado, disposición de... La contratación de artistas no la he visto. Alimentos, adquisición de bienes inmuebles. Eso es. Más preguntas. Inciso C. Ante la resolución del contrato por las causales establecidas en el mismo, la interposición de recursos o procesos no impedirá la contratación. Supongamos que estamos en una obra licitada normalmente por una licitación pública, se licita,
empieza la obra, empieza a trabajar la obra, ¿sí? Y por alguna razón hay problema y el contrato se resuelve, o sea, se termina la obra, hay una resolución que se llama de la obra y se va a la empresa. Entonces, en este caso, se ha resuelto el contrato por algunas causales que obviamente están establecidas en el mismo contrato, ¿sí? En ese caso, cuando yo una obra la terminé, hice una resolución del contrato, puedo, para continuarla, puedo hacer por excepción. Y dice, la interposición de un recurso o proceso no impedirá la contratación. ¿Qué quiere decir esto? Hay una figura jurídica que se llama cuando algo entra en litigio, en un caso de una obra, por ejemplo, hay una figura jurídica que dice no innovar. Y cuando en un juicio se acepta esa cláusula de no innovar, ¿no es cierto? La obra no la puedo tocar hasta resolver el problema, hasta que se resuelva el juicio por la cual, ¿no es cierto?, se ha hecho la resolución del contrato. Y la obra quedaba paralizada, ¿no es cierto? Y obviamente con las pérdidas que significa una obra paralizada con tema, supóngase una carretera que estaba ya con capa base, ¿no es cierto?, listo para imprimar y poner el asfalto, se va a deshacer. Entonces, por eso es que se incluyó en esta norma que el hecho de que por una resolución del contrato se vaya a cortar una obra, no impide que si hay un recurso o proceso, que la empresa diga, no señor, yo le meto juicio porque usted no tiene razón para terminar la obra. O sea, un juicio, ¿sí? Interponga un recurso, ¿sí? Eso quiere decir que no impide que se contrate a otra empresa para continuar. Eso quiere decir la interposición del recurso no impedirá la contratación por excepción, ¿no es cierto?, para que continúe la obra. ¿Okay? Una pregunta. Entonces, ingeniero, una contratación por excepción es casi similar a una contratación en modalidad directa. Sí, no. Cuando veamos la directa, la directa está bien definida cuándo, digamos, ¿no es cierto? Pero si usted quiere, bajo el concepto de que una contratación se hace directamente por las causales que dice la norma y una contratación, ¿no es cierto?, por excepción, son más o menos similares en el proceso. En otras palabras, se contrata a quien se quiere. Más o menos ese es entiendo que es el concepto que usted, en ese concepto sí, ¿sí? Que no hay licitación, pues, ¿no es cierto? Yo voy a alguien y lo contrato. En todo caso, en ambas contrataciones no se presentan los proponentes, o sea, la entidad escoge a quién Sí, contratar. sí, correcto, correcto. En ese concepto sí. ¿Algo más? En el inciso U, ingeniero, del mismo artículo 65, el inciso U. El inciso U. Sí. Cuando una convocatoria nacional efectuada por una entidad territorial autónoma para proyectos productivos de infraestructura de apoyo a dicho sector hubiese sido declarada desierta por primera vez. Fíjense que en un inciso anterior decía que si era una convocatoria nacional tendría que haberse, ¿no es cierto?, declarado 2 veces. Lo que aquí está haciendo, le está haciendo una incorporación que se lo hace a través del Decreto Supremo 2297, ¿no es cierto? Incluyen a quién, a las entidades territoriales autónomas que
para proyectos productivos e infraestructura de apoyo a dicho sector, si se declaró desierto una sola vez, puedan ser por excepción. Por ejemplo, se licita una obra, ¿sí? Que sea el atajado, ¿no es cierto?, para una producción, para una entidad productiva de una entidad territorial autónoma. Y se hace un atajado o un canal que va a llevar agua, ¿no es cierto?, al sector productivo. Eso quiere decir infraestructura de apoyo a dicho sector. Y se declara desierta, no tengo que hacer otra nueva licitación para hacer por excepción. La puedo hacer con la primera vez que se declaró desierta. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ingeniero, el inciso R, bueno, solamente una palabra no explica mucho. Dice el caso derogado. ¿A qué se refiere? El inciso R, inciso R. No, a ver. El inciso R del artículo 65, ¿sí?, por las disposiciones derogatorias del decreto, ¿sí?, fue derogado. ¿Qué quiere decir? Que antes, espera un momentito. Antes decía, ¿no es cierto?, este artículo R decía algo. Ese artículo fue derogado. ¿Qué decía ese inciso R? Dice, el inciso R del artículo 65 fue derogado. ¿Qué decía ese 65? Decía la contratación de artistas. Ese quiere decir que ha sido derogado. Tenemos que entender la palabra derogado y abrogado. Cuando una norma se abroga, abrogado, es que toda la norma ya no vale, toda la norma ya no funciona, toda la norma ya no sirve, toda la norma se la ha abrogado. Ya no está más esa norma, no existe, como si no existiera esa norma. Eso quiere decir abrogar. En cambio, cuando dice la palabra derogado, ¿sí?, quiere decir que se saca de una norma uno o varios artículos, no se saca toda la norma. Entonces, esto está diciendo que el artículo R, el artículo 65, este artículo, ¿no es cierto?, fue derogado. ¿Qué quiere decir? Que ya yo no puedo contratar artistas, ¿sí?, por excepción. ¿Por qué? Porque ya fue ese artículo derogado. ¿De acuerdo? Permítanme, denme un par de minutos. Ok, sigamos. Sigamos. Más preguntas.
Ingeniero, cuando hablamos de la modalidad de contratación directa de bienes y servicios, en el artículo 72, inciso D, Inciso 72, contratación de bienes y servicios. 72, inciso D, arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de centros educativos o de salud, cuando por razones de fuerza mayor, bla, bla, bla. O sea, arrendamiento es alquiler. O sea, si yo tengo que alquilar, si tengo que alquilar un inmueble, ¿sí? Causales para contratación directa. Si tengo que alquilar un inmueble para hacer para hacer funcionar, ¿no es cierto? Algo porque necesito por fuerza mayor, pero en centros educativos, ¿no es cierto? O de salud, ¿sí? Podrá ser en contratación directa. ¿Para qué? Para permitir la continuidad de la escuela o del hospital. Yo puedo hacer una contratación directa, ¿no es cierto?, cuando se trate de ese caso. Las contrataciones por desastre y emergencias, además de que existe una ley, ¿no es cierto?, para declaratoria de la emergencia, esa ley debe ser reglamentada por la MADE. ¿Qué quiere decir? Existe una ley, si ustedes ven el artículo 67, la ley 602 de noviembre de 2014, ¿sí? Es una ley que tiene en cuenta, ¿no es cierto?, cómo se declaran de emergencia o desastres algunas cosas. Siempre, o normalmente una ley tiene un reglamento. Los reglamentos de las leyes se lo hacen por decreto supremo. Pero en este caso, por ejemplo, si existe una ley y la gobernación tiene que aplicar por desastre alguna contratación por desastre o emergencia, tiene que tener una reglamentación. Seguro, por ejemplo, para los desastres de los incendios, seguro que la gobernación internamente tiene una reglamentación especial, ¿no es cierto?, para tratar el tema del procedimiento cuando se trata de un desastre por incendio o un desastre por inundaciones, que le diría, ¿no es cierto?, hay que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, para cada caso, la MAE en cada entidad debe hacer un reglamento. O sea, ¿qué quiere decir un reglamento? El detalle de los procedimientos que se deben aplicar para hacer esa contratación, en este caso de desastre o emergencia. ¿Okay? ¿Más preguntas? Límite que puede ser de cualquier monto. Modalidad que permite la obtención directa de bienes y servicios sin límite contiene. Única y exclusivamente cuando lo que dice el artículo 72. El artículo 72 dice bienes con tarifas únicas. Yo voy a comprar pasajes, yo voy a comprar gasolina, yo voy a comprar tarifas únicas. Servicios públicos, energía eléctrica, solamente ¿quién me vende? Aquí solamente me vende la CRE, ¿no es cierto? Medios de comunicación, escrito oral, no se aplica la contratación a agencia de publicidad, pero sí a los medios de comunicación. Arrendamiento de inmuebles, arrendamiento, o sea, todas estas condiciones que están en el artículo 72, ¿sí? Pueden ser sin límite de cuantía, quiere decir, puede ser de 50.000, de 100.000 o de 10 millones. Dice, sin límite de cuantía, pero única y exclusivamente lo que dice acá en el artículo 72. ¿Ok?
Ingeniero, en el inciso O de contratación directa también nos indica que obra hasta 100.000 bolivianos. ¿Eso es el límite? ¿En qué inciso? ¿Inciso O de qué artículo? De ese mismo, del artículo 72, las Ya, causas de contratación directa. ya, el artículo O. ¿Dónde está el O? O. Obras hasta 100.000 por los gobiernos autónomos municipales. Quiere decir que en los gobiernos municipales las contrataciones directas que sean de obras solamente hasta 100.000. ¿Vamos? Como acá dice al principio, como recién decía, sin límite de monto, ya. Ok, en todos los casos, excepto cuando sean municipios, ¿sí? Cuando sean municipios, el máximo de contratación directa en municipio para obras son 100.000. ¿Más preguntas? Ingeniero, en el artículo 76, contrataciones llave en mano, ¿a qué se refiere eso? ¿Cómo sería? Bueno, aquí tenemos que todo les dije que lo que es contratación de concesión con financiamiento, contrataciones llave en mano y contrataciones por concesión administrativa, nos vamos a pegar por lo menos media clase o una clase solamente en esto. Ok. Les explico lo que es contrataciones llave en mano. Fíjense, leamos lo que dice. Las contrataciones llave en mano podrán realizarse en proyectos donde racionalmente, a ver, voy a proyectar para ir señalándoles, les voy a proyectar. Donde sea, cuando sea racionalmente más económico entregar a un mismo contratante el diseño, educación y la puesta en marcha. Ejemplo, yo quiero contratar un hospital, ¿sí? Y ese hospital, yo deseo un hospital de 50 camas, pero que además, ¿no es cierto?, tenga rayos X, que tenga fisioterapia, que tenga terapia intensiva, que tenga terapia intermedia, ¿no es cierto?, pero para 50 camas. Cuando racionalmente sea más económico, eso es lo difícil de definir, pero yo le doy a una sola empresa para que haga el diseño y la construcción y la puesta en marcha. Me tiene que entregar la llave para que yo entre al hospital y el hospital pueda funcionar inmediatamente. Pero aquí hay algunos aspectos que son muy importantes, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esto? Que cuando hay un contrato llave en mano, el precio es fijo, no puede haber modificación de contrato. Excepcionalmente hay, que lo vamos a ver en su caso, pero en un contrato llave en mano, el precio y el plazo es cerrado. Usted me entrega un hospital de 50 camas que tenga esta y esta característica y le pone la entidad licitante el precio de referencia. ¿Y de dónde saca el precio de referencia la entidad licitante si capaz que no tiene idea cuánto puede costar? Ahí viene el gran tema. Con lo cual, yo digo que este tema de la contratación llave en mano, ¿sí?, se ha abusado demasiado. Les doy otro ejemplo. Vamos a hacer un proyecto sobre el río Piraí para cruzar a Porongo. Y lo licito llave en mano, ¿sí? Yo, técnico de la unidad solicitante, yo sí me animo a hacer un llave en mano. ¿Por qué? Porque tengo la suficiente experiencia
para saber más o menos cuánto cuesta. ¿Sí? Un puente de eso estará, no sé, 8 o 10 millones de dólares, más o menos. ¿Sí? Pero, ¿qué sucedió hace muchos años? No muchos, unos 8 años más o menos. El municipio de Porongo licitó llave en mano un puente, que es el puente Bicentenario, que está al final de la avenida Centenario. Llave en mano. Pero sucede que licitó un puente de 250 metros. Nada más. Y cuando se quiso empezar a construir, el municipio de Santa Cruz le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Vas a estar llegando a mi municipio. Pero además, SEARPI, que es el servicio de encauzamiento de las aguas del río Piraí, que es la entidad pública que maneja las cuencas, no solamente el Piraí, hoy ya maneja todas las cuencas. Dice, él es el dueño de los ríos, el SEARPI es el dueño de los ríos. Y SEARPI dice, todos los puentes que se hagan sobre el río Piraí en el tramo de la ciudad, ¿no es cierto?, de Santa Cruz de la Sierra, tienen que tener 400 metros como mínimo. Tienen que tener separación de columnas o pilas que se llaman, ¿no es cierto?, mínimo, ¿no es cierto?, de 50 metros. Y el NAME, o sea, la altura mínima del puente tiene que ser tanto. Eso dice SEARPI. Y Porongo se alargó con una licitación. Llave en mano, pero un puente de 250 metros. Santa Cruz, ¿y qué iba a hacer con los otros 200 metros, 250 que faltaban? ¿No es cierto? Iba a ser un terraplén. Iba a ser un terraplén, ¿sí? Para llegar desde Porongo, 250 metros, y un terraplén en la parte de la llanura de inundación, que desde el Cuarto Anillo hasta ese puente. Y que si venía una riada grande, que se lleve pues ese terraplén, ¿no es cierto? Y después se lo hace de nuevo. Totalmente irracional. Y además, Santa Cruz le dijo, oye, vos no me has pedido permiso aquí para llegar a Santa Cruz. Y estás queriendo hacer algo sobre mi territorio, yo no te he dado permiso ni que para hagas estudios siquiera. Bueno, ese proyecto lleva varios años en conflicto, ¿no es cierto? Ya han hecho, ¿no es cierto?, de 400 metros, ¿no es cierto? Y además la plata salía no del municipio, sino de aporte de los que tenían y los que han hecho urbanizaciones al otro lado. Pero fíjense el grave error, llave en mano. Entonces le dicen a la empresa que la empresa haga el estudio, haga el diseño y haga la construcción y la puesta en marcha. Eso es llave en mano. No puede ser mayor de el precio no se puede modificar y el plazo tampoco. Ahora imagínense licitación de llave en mano de la planta nuclear en el Alto. Precio de referencia, tanto. ¿Ustedes creen que en el ministerio que corresponda, habrán los especialistas suficientes como para saber cuánto cuesta un llave en mano de esa naturaleza? Entonces yo les digo que se ha abusado demasiado de llave en mano. Pero lo más trágico, además, sucede que al final de esta norma dice que el documento base de contratación de llave en mano no existe y que la entidad tiene que hacer su propio DBC. Peor todavía, peor se ha abusado y por lo tanto los documentos base de contratación eran cualquier cosa. Normalmente en un proceso de contratación llave en mano no existe la supervisión como tal, sino que existe lo que se llama un control de calidad, que lo hace la misma empresa. Se hace su control de calidad y obviamente informa no a una supervisión, sino a un fiscal. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de llave en mano. Una obra, precio cerrado, plazo cerrado. No hay ampliaciones y la empresa
hace el diseño y hace la construcción. Obviamente hay que en los DBC, hay que hacer todo el procedimiento y toda la calificación para la parte de diseño, porque tengo que calificar a los profesionales que van a hacer el diseño y tengo que calificar a la empresa que va a ser la empresa constructora. Entonces es como si fuera un documento base de contratación junto de consultoría y de construcción. Eso es llave en mano. ¿Sí? Porque además, fíjense que dice, ¿no es cierto? No exime y libera del cumplimiento de las normas establecidas en el SNIP. ¿Qué es el SNIP? El Sistema Nacional de Inversión Pública. Tiene todas unos formularios y unas condiciones para los proyectos, ¿no es cierto?, de esta naturaleza. Las contrataciones de llave en mano con financiamiento del proponente, ¿no es cierto?, es el otro caso, contrataciones con financiamiento del proponente del artículo 75, que enseguida se los explico. ¿Se aclaró la duda? Ingeniero, Sí. disculpe, estas contrataciones se encuentran en el capítulo 5, ¿no? Contrataciones con objetos específicos. ¿Hay alguna, quién es el bueno, quién es el encargado de autorizar o ¿cómo se llama esto? Adjudicar este tipo de contratos? El tema de la contratación de este tipo de contrato es igualito, ¿no es cierto? Hay un RPC, hay un responsable del proceso de contratación, hay una unidad solicitante, hay una comisión de calificación nombrada por el RPC, igual que una licitación. Lo que está cambiando es la forma del proceso de contratación, no quienes evalúan, quienes contratan, quienes firman, quién hace la resolución, quienes sacan el DBC, es exactamente lo mismo. Lo que modifica es el formato, ¿no es cierto?, y la forma de hacer la contratación. Llave en mano, el constructor hace además el diseño. Y muchas cosas más, ¿no es cierto?, que se pueden ver. ¿Ok? Gracias, ingeniero. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, paso a explicarle, ¿no es cierto?, el tema de contrataciones con financiamientos del proponente. ¿Sí? Las contrataciones con financiamiento del proponente es que la propia empresa financia la obra. Un ejemplo, en el primer gobierno de don Percy Fernández, como alcalde, se hizo un contrato, ¿sí?, para pavimentar 5 millones de metros cuadrados. 5 millones de metros cuadrados. En ese entonces, el metro cuadrado de pavimento estaba más o menos en $20 por metro cuadrado. O sea que era un contrato de 100 millones de dólares a una empresa. En realidad era un consorcio de empresas, eran varias empresas de Santa Cruz. 100 millones de dólares. Pero la plata, obviamente, se la iba a hacer, ¿no es cierto?, en un cierto tiempo, pero el financiamiento capaz que era 20 años, no me acuerdo cuánto el plazo del financiamiento, así como financia el BIL, la CAF, ¿no es cierto?, que dan financiamiento a 10 años, 15 años, 20 años, 50 años hay financiamiento a organismos internacionales de 50 años, ¿sí? De lo mismo, el que da el financiamiento puede ser una obra que dure 3 años, ¿sí?, que dure 3 años, pero que la financie la empresa constructora. Quiere decir que la empresa constructora financia, ¿sí? Ahora, lo que dice aquí, ¿no es cierto?, según las políticas y normativas de los órganos rectores,
¿Qué cosa? Inversión pública, presupuestos, tesorería, crédito público, ¿no es cierto? Todo eso es responsabilidad mala. Ese contrato de 100 millones de dólares, no sé cuánto duraría, capaz que tuvieron, ¿no es cierto? Creo que incluso estuvieron haciendo obras de esos 100 millones de obras de pavimento después que se fue el primer gobierno de Percy Fernández. Porque después de Percy Fernández creo que vino Johnny Fernández, después vino Roberto Fernández, y después vino Percy Fernández de nuevo. Entonces, ya en los gobiernos que no estaba Percy Fernández, se seguía cumpliendo este contrato con financiamiento de los proponentes. Y no es que los proponentes tuvieran 100 millones de dólares. ¿Qué hicieron los proponentes? Sacaron crédito, ¿sí? Sacaron crédito a su vez, ¿no es cierto? Y hicieron un mecanismo, cuando veamos los DBC y veamos esto con financiamiento, les voy a explicar más en detalle, ¿no es cierto? Pero a ver, imaginémonos ahora una carretera. Yo he visto carreteras licitadas con financiamiento propio del proponente, ¿no es cierto? De 1.500 millones de dólares. Y era una empresa china, ¿ok? Ustedes saben que, obviamente, las grandes empresas constructoras de la China son empresas del Estado, son empresas públicas. Entonces, el gobierno de la China le ofrece al gobierno de Bolivia, a don Evo Morales, le ofrece, oye, yo te voy a financiar. El primer financiamiento que le dio eran por 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares. Y después huyeron por más milloncitos. 7.000 millones de dólares. Entonces, se sacan la licitación con financiamiento del proponente. ¿Y quién financiaba? La empresa china. Pero como la empresa china era estatal, el que le financiaba era el Exim Bank, gobierno de la China. Y por eso podía, y como además ya estaba el compromiso del gobierno de la China, que a través del Exim Bank le iba a financiar a Bolivia hasta 7.000 millones de dólares, no tenía problema esa empresa, ¿no es cierto? Es decir, yo le pongo el financiamiento. Obviamente, si hay una licitación con financiamiento y me dan 20 días para presentar propuestas, y yo soy una empresa nacional, ¿de dónde consigo la plata? Y seguro que no me va a alcanzar 45 días, ni 2 meses, ni 3 meses para hacer negociaciones a nivel internacional para conseguir financiamiento para yo poder financiar la obra. Entonces, de nuevo, el financiamiento lo pone ¿quién? El que construye. Ahora, el otro tema que dice acá, ¿sí? Deberán realizarse según las modalidades establecidas aquí en estas normas. Durante el proceso de contratación con financiamiento, ¿cómo comparo las propuestas? Porque cuando hay un proyecto con financiamiento, juegan muchos parámetros. ¿Qué juega? El monto de la obra, el plazo de la obra, los intereses que se van a cobrar en el financiamiento, la forma de pago, si es semestral, mensual, trimestral, y el periodo de gracia. ¿Qué es el periodo de gracia? El periodo de gracia es un periodo que se les da, ¿no es cierto?, en los cuales no se pagan las cuotas de capital, sino se pagan los intereses solamente. Cuando ustedes sacan un crédito, cuando pagan una cuota, están pagando parte de su capital y parte de los intereses. Cuando hay periodo de gracia, se dice 2 años de periodo de gracia, durante esos 2 primeros años solamente se pagan intereses, pero no se pagan cuotas de capital. Después yo les voy a mostrar un proyecto con financiamiento, y les voy a mostrar con números, y vamos a ver cómo esas 5 variables están relacionadas entre sí. Y les doy un ejemplo. Cuando vino de visita el Papa
Juan Pablo II hace muchos años, se tuvo que hacer unas licitaciones muy rápidas y el municipio lo sacó con financiamiento. Y cometió el grave error por un desconocimiento total de lo que es esto, ¿sí? Un desconocimiento de lo que es con financiamiento. El municipio dice, la obra la vamos a calificar al que me presente el menor tasa de interés. Y una empresa que sabía de esto, puso en su propuesta tasa de interés. La mayoría de la empresa pusieron, no sé, 5%, 6%, 7%, 2%, no sé. Pero esta empresa puso 0% y por lo tanto su calificación era infinita. Y tuvieron que adjudicársela, pero obviamente que hizo la trampita de que los intereses los metió dentro de su precio. Y por lo tanto hizo una jugada que no se dio cuenta el municipio. Y digo, no, pucha, esta empresa cero interés. Y pues no sabía que la composición de todas estas 5 variables son complicadas, ¿no es cierto? Y yo no puedo evaluar ni al precio más bajo, ni al menor interés, ni al menor plazo. No puedo. Tiene que ser una evaluación económica, financiera. Por eso dice aquí que la comparabilidad entre varias propuestas, ¿no es cierto?, para considerar los temas financieros, será el cálculo del valor actual del flujo de los proyectos y pago del servicio de la deuda. Este tema del valor actual es un parámetro econométrico de la ingeniería financiera. ¿Cómo yo verifico que un proyecto es rentable? A través de la tasa interna de retorno y valor actual neto. Les voy a dar otro ejemplo. La administradora boliviana de carretera licitó el tramo del Sillar, un tramo muy complicado en la carretera Santa Cruz-Cochabamba, más cerca de Cochabamba, que es geológicamente inestable y se ha tratado de hacer la carretera ahí muchísimas veces y siempre hay deslizamiento, hay hundimiento y problemas. Entonces lo sacó con financiamiento. Y yo fui a la reunión de aclaración de pliego, ¿sí? Y no era porque yo fuera una empresa, ¿no es cierto?, que tenía la plata para financiar. Lo que pasa es que yo trabajaba en una empresa especialista en hacer pilotes. Y yo quería ver quiénes se ganaba la licitación para después ofrecerle la construcción del pilote. Ok. Entonces, y yo le hago la siguiente pregunta. Pregunto, ¿el flujo del valor actual neto es el flujo del contratante o del contratista? La comisión de evaluación, que es la que abre los sobres y la que contesta la pregunta, no me supo contestar. Y dijo, vamos a hacer esta consulta, ¿no es cierto?, al Ministerio de Economía y Finanzas. ¡Wow! Ya, pues. Se declaró desierto, la licitaron de nuevo, yo fui de nuevo, ¿no es cierto?, y volví a hacer la pregunta. Y me dijeron, vamos a preguntar nuevamente al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo calculamos y cómo calificamos con el valor actual neto si el flujo de fondo de la empresa contratista o de la contratante? De la entidad contratante, o sea, la administradora boliviana de caminos, ¿no es cierto?, o la empresa constructora que se adjudique. No me supieron responder. La licitaron de nuevo, modificaron el pliego y dijeron al monto más bajo. O sea, no supieron en toda una entidad pública cómo manejar el valor actual neto, o el valor actual que se llama, o el flujo de valor presente neto o valor actual neto. Entonces, cuando veamos esto en los DBC, yo les voy a mostrar, ¿no es cierto?, cómo la variable, ¿no es cierto?, o las 5 variables están relacionadas. Y la única forma de comparar la propuesta es como dice aquí, se utilizará el cálculo del valor actual. Y yo estoy seguro que vamos a 20 entidades públicas
Y yo estoy seguro que no debe haber más de un 10% o 20% de empresas, de entidades públicas que significan o que saben qué significa el valor net y cómo deberían hacer su DBC. Porque es un tema financiero, es un tema de finanzas de proyectos, es un tema de factibilidad de proyectos, que normalmente no lo hacen los ingenieros, lo hacen los economistas y los financistas. Yo que estoy metido en esto, ¿no es cierto? He hecho varias experiencias de proyectos con financiamiento. Incluso hace un par de meses di un curso de cómo se determinan los valores de rentabilidad de un proyecto. Y el curso que di era evaluación económica financiera de proyectos de inversión de inmobiliario. O sea, si yo voy a hacer un edificio, ¿va a ser rentable o no? Si voy a hacer una urbanización, ¿y va a ser rentable o no? Tiene toda una ingeniería financiera que hay que hacer, que les digo, no, normalmente lo hace el financista. Pero si es un ingeniero que entiende de estas cosas, les aseguro que le va a sacar más provecho a la metodología de ingeniería financiera que el financista que solamente ve el tema financiero. En cambio, los ingenieros civiles que somos, que entendemos de construcción, ¿no es cierto? Podemos hacer mejor análisis económico-financiero si sabemos el tema de la finanza. Se los voy a mostrar con un ejemplo muy particular. ¿Ok? Eso es con financiamiento. Hay otro tema con financiamiento, ¿no es cierto? Que es muy importante. Como es con financiamiento, ¿sí? Ese financiamiento, hemos dicho que cuando los organismos de financiamiento es por organismos externos, ¿sí? Los organismos de financiamiento externos, BID, CAF, Banco Mundial, etcétera, financian, tiene que haber una ley de la República, perdón, del Estado Plurinacional, tiene que haber una ley del Estado Plurinacional aprobada en la Asamblea Plurinacional. Por eso, cuando se hace una licitación con financiamiento, se lo tiene que hacer con lo que se llama una cláusula suspensiva. ¿Qué es una cláusula suspensiva? Quiere decir que se puede adjudicar, pero queda en suspenso hasta que el Ministerio de Finanzas apruebe ese financiamiento con esas condiciones de financiamiento y se lleve a la Asamblea Plurinacional y se apruebe la ley del financiamiento. Eso se llama cláusula suspensiva. Mientras el financiamiento no esté aprobado con todas las normas de financiamiento, como si fuera un organismo internacional, ¿no es cierto? Puede estar adjudicado, pero no se firma contrato. Hay que esperar para firmar contrato de que esas condiciones de financiamiento las apruebe el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, la lleve a la Asamblea Plurinacional y se apruebe una ley de financiamiento con la empresa que sea adjudicada. ¿Okay? Entonces, eso es con financiamiento con llave en mano extranjero, ¿no? Dijimos que no íbamos a ver. Y el tema de las concesiones administrativas, capaz que es, ¿no es cierto?, un tema de la próxima clase. Entonces, yo como tarea les voy a dar lo siguiente. Van a buscar la ley municipal de concesiones municipales. La ley de concesiones municipales, que es una ley que es nueva, es una ley de 2019. No creo que se hubiera estrenado todavía esa ley. Sin embargo, si ustedes vieron las campañas, de alcaldía, varios de los candidatos, sobre todo el candidato de Johnny y el candidato también de la CC, ¿no es cierto?, Comunidad Ciudadana, hablaban de las concesiones. Incluso Johnny hablaba del bulevar, ¿no es cierto?, del Canal Isuto. Ese es un proyecto
viejísimo. En el primer gobierno de Johnny Fernández, por allá por los años 90, 97, 99, sucede que el año 98 se hace en este país la Ley General de Concesiones de Obras Públicas de Transporte, de la cual le voy a comentar, porque yo fui parte de esa ley, yo dirigí el equipo, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Obras Públicas, con el cual hicimos la ley. Era un equipo de ingenieros, economistas, financistas, abogados, ¿no es cierto?, hicimos esa ley. Y como esa ley estaba nuevita, ¿no es cierto?, incluso la doble vía Santa Cruz La Guardia, Johnny Fernández quería hacerla mediante concesión. Al final no se hizo por concesión. Pero ahí aparecieron los proyectos de concesión. Y es unos proyectos que algunos técnicos le presentamos a la alcaldía, como hacer tapar el canal Isuto y hacer un bulevar, ¿no es cierto? O tapar el cuarto anillo, o varios casos que ya les voy a explicar para que lo entiendan. O sea, y hoy por hoy está muy sobre la mesa en los análisis de la gobernación y del municipio, hacer obras por concesiones. Pero fíjense que la norma de contratación apenas tiene un párrafo, y además de tener solamente un párrafo, en las condiciones finales de esta norma dice que tampoco tiene documento bases de contratación. Entonces, posiblemente toda la próxima clase nos quedemos hablando de las concesiones municipales, pero para ello, ¿no es cierto?, ustedes lean y vamos a hacer el análisis de la ley de concesiones municipales. Como les digo, es una ley nueva. La van a encontrar en la web del gobierno municipal. Ahí bajen a la ley de concesiones municipales y estudienla y trabajamos como es, y yo les voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, les voy a dar muchos ejemplos, porque para hacer esa ley nacional de concesiones de obras públicas solo de transporte, ¿no es cierto?, solo de transporte, yo tuve que visitar Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Chile sobre todo, y terminamos haciendo esa ley con unos asesores y consultores chilenos, ¿sí?, de esa ley de concesión. Y nos llevó, no sé si un año y medio hacer esa ley. Entonces no es fácil. Pero hoy tenemos una ley de concesiones municipales. Falta su reglamento, que todavía aparentemente no lo he podido encontrar, aparentemente no lo he hecho. Pero sí, por ejemplo, se entiende que el BTR, ¿no es cierto?, fue hecho mediante un proceso de concesión. Por eso les digo, vamos a hablar muchísimo. Capaz que nos quedemos toda la próxima clase en hablar de concesiones administrativas. ¿Alguna consulta? Ingeniero, esta ley de, ¿cómo dijo? La ley Ley de... ley de concesiones municipales. Ajá, encontré uno, dice del 17 de diciembre de 2019. ¿Esa es? Exactamente. Como ven ustedes, teniendo en cuenta además la pandemia, es muy nueva esa ley. Yo no he encontrado el reglamento, quiere decir que todavía incluso no está reglamentado, ¿sí? Pero hace muchos años, hará unos 10 años, yo hice un reglamento de concesiones municipales. O sea, tengo un reglamento además de concesiones municipales, que como sociedad de ingenieros le estamos proponiendo, ¿no es cierto?, ayudarle al municipio a hacer su reglamento y hacer, ¿por qué? Porque vamos a ver, en este caso de concesiones, el municipio no invierte un peso, invierte el privado. Después, ¿cómo cobra? Bueno, lo veremos en la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Digo, ingeniero, que la contratación de llave en mano con financiamiento y de concesiones, la propia entidad elabora su DBC, ¿no? Sí, señor. Así es. Por eso digo que se ha abusado mucho. Yo he tenido que intervenir en temas de concesiones municipales, en juicios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hicieron mal el DBC. Porque el DBC no es simple hacer un DBC de concesión. El concepto es muy diferente. Entonces, muchas entidades agarraban el DBC de licitación pública y le cambiaban una cosa para hacer concesión. Digo, para hacer llave en mano. Y no es así, es totalmente diferente. Si ustedes quieren saber
algo sobre el tema de estos aspectos, yo les aconsejo que lean lo que es, no sé si se los dije la otra vez, lo que es el FIDIC. El FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Es una entidad que reúne a nivel mundial a las asociaciones de consultores. Pero no es de hace 10 años ni de 20 años. Esta institución tiene más de 100 años. Es una institución. Y una de las cosas que ha hecho muy bien esta institución es hacer, entre comillas, documentos base de licitación o pliegos de licitación que se llaman, para llave en mano, para licitación, para llave en mano con financiamiento, y se llaman los libros plata, el libro azul, el libro plata, el libro oro, no me acuerdo cómo se llama. Busquen, entren y vean qué es el FIDIC. Y son unos documentos bases de contratación muy, muy, muy equilibrados entre las responsabilidades y obligaciones entre contratista y contratante. Está muy bien equilibrado. No como esta norma que tenemos hoy día nosotras, que para mí es muy desequilibrada. Es desequilibrada, a favor del Estado, obviamente. Estos libros plata, estos libros, el libro azul, etcétera, el libro oro, son unos documentos base de contratación, obviamente no, se llaman allá los documentos de licitación, o si quieren los pliegos de licitación, son muy, muy equilibrados, muy equilibrados. Yo con esos pliegos he redactado para 3 licitaciones grandes con financiamiento del gobierno alemán, he redactado los DBC, ¿sí? Para unas obras aquí en Bolivia. Y obra, una planta de tratamiento de 20 millones de bolivianos, en Tarija, una planta de tratamiento también en Trinidad, etc. Y como yo en la empresa esa estoy encargado de hacer los DBC, hemos hecho DBC. ¿Pero qué? Utilizando el FIDIC. ¿Sí? Así que si quieren algo de lo que son realmente documentos base de contratación y algún día tienen que hacer un documento base de contratación llave en mano, es con el FIDIC. ¿Sí? Está muy bien. El único problema del FIDIC es que tiene una terminología muy internacional. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que adaptarla a la tecnología, a la terminología, ¿no es cierto?, de nuestro país. Ok. Eso es, jóvenes. Si no hay más, nos vemos. Tienen bastante tiempo hasta el próximo. Para leer esa ley, lean la ley de concesiones municipales y la discutimos. Primero les voy a hacer una introducción conceptual de cómo funciona la concesión y después hacemos un análisis de la ley. Ojalá tengan preguntas. ¿Okay? Si no hay más nada, hasta luego, hasta la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta Luego, luego. ingeniero.